a todos, ¿me escucháis todos bien? ¿Veis la pantalla todos? Sí, perfecto, Ana. Vale. Hola. Venga, perfecto. Pues para el tema de la grabación y demás, me vais a permitir que quite la cámara, ¿de acuerdo? Para que luego no estén en todo el vídeo nuestras caras. Y luego al final de la presentación la volveré a abrir por si tenéis alguna ronda de preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectaros esta mañana. Tal y como recibisteis en la invitación, el webinar de esta semana va a ser un webinar comercial, sobre todo enfocado en la parte de Disaster Recovery y luego en el DLP de Acronis. En el Disaster Recovery ya lo hemos explicado más veces, tenemos otros webinars también subidos, así que me centraré un poquito menos. Pero luego en la parte de DLP, que sí es aún que no tenemos tanto hablado sobre ello, nos extenderemos un poquito más. Aún así, si tenéis alguna pregunta a lo largo de la presentación o en cualquier momento, podéis interrumpirme y sentiros libres de hacer cualquier pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la situación actual en la que las empresas se encuentran a nivel de complicaciones o problemas que se pueden encontrar o por las cuales nosotros podemos plantearnos el necesitar un desastre recovery? Pues bien, como veis ahí, tenemos desastres naturales, últimamente en los últimos años pandemia, aunque esperemos que no se vuelva a repetir. Estos son amenazas naturales que obviamente pues, no podemos controlar. ¿De acuerdo? En realidad, factores externos, pues obviamente ninguno tenemos el poder de hacer nada contra ellos. Pero luego tenemos también amenazas humanas que, bueno, gracias a un montón de otras herramientas o concienciación o alguna cosa, sí que podemos paliar un poco las problemáticas, ya sean fallos de hardware y daños de software, que alguien elimine algún dato por accidente, los ciberataques ya sean pues, aleatorios o intencionados. Pues aquí vemos un montón de porcentajes y de datos de cuáles son los datos que hemos sacado que sacaron en el 2021. Nosotros también nos hemos encontrado con otro tipo de fallos en los que, pues, desgraciadamente, los discos, por ejemplo, los discos duros se rompen. Se rompen y no hay forma de devolverlos y eso ya te requiere pues, tener un técnico, que el técnico se desplace, cambie los discos, pero claro, lo que había en el disco ya pues de manera se ha perdido o Dios no lo quiera, algún incendio, alguna inundación, algo que esté fuera de nuestra mano y que verdad sea como el producto sea un desastre en el cual pues poco o nada podemos hacer más allá que tener una herramienta con la cual solucionarlo de una manera eficaz. Para cualquier empresa y más en las empresas en las que nosotros nos movemos, que son pues mediana y pequeña empresa, estos son un poco los porcentajes que sufren en el año 2019 y 2022 las interrupciones de la actividad empresarial, ¿vale? Pues el 25% por la eliminación o la sobreescritura de no intencionadas de archivos, 51% ataques delictivos o maliciosos, 70% por una pérdida de datos, ya sea de cualquier índole, y luego el 93% sigue siendo el más alto. Se siguen recibiendo ciberataques donde te pierden absolutamente todo. Y nosotros, de verdad, diario de nosotros, y vosotros también lo veis, que ocurre prácticamente, no a diario, pero casi. Los clientes y en pequeña y mediana empresa, tiempos de inactividad para ellos pues puede llegar a ser hasta mortal, por decirlo de alguna manera. Muchos de ellos ni siquiera tienen contabilizado
¿qué les supondría o cuánto perderían dependiendo de la hora que estén sin trabajar o que lo tengan todo parado y no puedan hacer absolutamente nada? Entonces aquí lo tenemos más o menos en horas y habían hecho un cálculo en el que se acercaban a los $9.000 por hora de inactividad para una pyme normal, ¿vale? Para una empresa mediana o pequeña. Con lo cual, pues hombre, por hora parece un dato bastante alto como para no plantearse un plan B en caso de que todo se fastidie. Hay que tener en cuenta absolutamente todo, tanto lo previsible como lo imprevisible. Es decir, hay que tener tanto planes B, C, D, E, todos hasta llegar a la Z de qué es lo que podría pasar, y ya no solamente qué es lo que podría pasar, sino cómo lo vamos a remediar, cómo lo vamos a solucionar. Además, ahora últimamente, desde justamente la pandemia, tenemos las estructuras y las reglas están muchísimo más dispersas. Es decir, los frentes por donde se pueden perder o recibir un ciberataque, borrar sin querer los datos o lo que sea, son mucho mayores, son muchos más que antes, que estábamos todos metidos en la oficina y no había... Con tener securizada la red dentro de la oficina estábamos ya casi o mucho más seguros que ahora, que tenemos pues el teletrabajo, 200 redes sociales, 200 mensajería instantánea, dispositivos que entran y salen, se conectan a la red, ya sea en wifi o directamente por cable. O sea, hay que tener en cuenta todas y cada uno de las situaciones y los planteamientos que nos podemos encontrar en las empresas actuales. Y por mucho que les digamos que lo mejor es que no entren, no salgan, no conecten dispositivos que no conozcan y demás, la realidad es que pasa. Entonces, esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre una copia de seguridad y una recuperación ante desastres? Una copia de seguridad, pues, es la forma tradicional en la que los datos se hacen su copia de seguridad diaria, semanal, la que sea. Pero además la recuperación ante desastres lo que nos proporciona es una infraestructura en nube para ejecutar los servidores de una forma mucho más rápida, poder levantarlo en cualquier otro sitio y hacer que esta recuperación de todos los datos y todas las, sobre todo, aplicaciones críticas y datos importantes que necesite la empresa, poder levantarlo en vez de, pues igual días, pues poder levantarlo de minutos a horas. Y reducimos al mínimo ese tiempo de inactividad para cualquier empresa con la que nos hayamos encontrado. Aquí tenemos un poco cuáles son las diferencias un poquito más detalladas. Por ejemplo, la recuperación ante desastre frente a la copia de seguridad en funciones principales, pues bueno, tenemos la alta disponibilidad de aplicaciones críticas, como ya os he comentado, recuperación rápida, que esto diríamos que son las cosas más importantes, pero tenemos también recuperación ante desastre tanto de servidores físicos y virtuales. También tenemos, tenemos ciertos requisitos, que es la conmutación de las cargas de trabajo a un entorno o en otra ubicación. Y luego también desde el sitio de recuperación al sitio principal, porque obviamente tampoco les podemos decir que se muevan para donde lo hayamos recuperado. La infraestructura necesaria para la recuperación ante desastres, pues un almacenamiento externo de alto rendimiento, es decir, normalmente suele ser, digamos que con Acronis, es en la nube de Acronis, que tienen todas las certificaciones y todos sus centros de datos tienen lo necesario y la infraestructura lo suficientemente potente como para poder desarrollar este tipo de software, y un software de administración de recuperación de desastre, que dentro de Acronis, ahora veremos, está todo centralizado en la misma consola. ¿De acuerdo? Que el backup que ya tenemos, el cloud backup de Acronis.
El almacenamiento ante desastres es de acceso inmediato o intermedio, es decir, que se pueda acceder en cualquier momento. Tiempo de recuperar, pues como os comentaba, en vez de horas o días de una copia de seguridad, pues pasamos a minutos, horas, en los cuales, pues ante un desastre que todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pues siempre se agradece. Y luego la frecuencia de uso, pues hombre, la copia de seguridad, pues otra vez como os decía, la copia de seguridad es algo que se hace a diario, unas más pequeñas, luego semanales, mensuales, lo que sea, unas más grandes. Y la recuperación ante desastres solamente se utiliza en momentos críticos, ¿vale? Ya cuando el desastre ha ocurrido y no se puede hacer absolutamente nada más. La evolución de la recuperación ante desastres a lo largo de los últimos años, pues bueno, en la década de los 90 el hardware era obsoleto, las redes muy complicadas, el licenciamiento era prácticamente imposible de entender. Yo ya os digo que, vamos, no lo he visto, pero no lo viví, pero alguno me ha enseñado y desde luego yo soy capaz de comprenderlo. Las plataformas de replicación que hacían falta y unas cantidades y unos datos, porque los datos pesaban mucho, ya no es la tecnología que hay ahora, y con lo cual las cantidades masivas de almacenamiento impedían que todo esto funcionara de una forma tan fluida o tan eficaz como lo hace ahora. En los 2000 pasaron a un enfoque un poco híbrido en el que la tecnología ya iba evolucionando un poco más, pero aún así las licencias siguen siendo costosas, seguía siendo complicado y una cobertura muy limitada, tanto por costes como por licenciamiento, en el cual los disaster recovery pues estaban a mano de empresas muy grandes con unos presupuestos muy grandes que pudieran hacer frente a este tipo de soluciones. ¿Vale? A partir de la década de 2010, pues tenemos una moderna recuperación ante desastre híbrida basada en la nube, con lo cual esto nos hace que sea mucho más rentable y listo para utilizar a mano de cualquiera con unos costes ya alcanzables y para cualquier tipo de empresa y también para la mediana y pequeña empresa, puesto que nosotros además ya que lo tenemos en pago por uso. Entonces, siempre se agradece que el mercado y la dirección que se vaya tomando es pues en la dirección de los MSPs, que es donde nos encontramos ahora mismo todos y hacia donde queremos dirigir un poco nuestro negocio, que todavía se encuentra de una manera un poco más tradicional, moverlo hacia ese enfoque. ¿Quién necesita una recuperación ante desastres? Básicamente, y resumiendo esta diapositiva, todo el mundo. ¿Vale? Todo el mundo necesita o puede llegar a necesitar una recuperación de desastres. Todas las empresas, y más hoy en día, dependen de aplicaciones y de datos esenciales, ya sean financieros, porque llevan información de pacientes, tienen un sector legal, el transporte en el cual se manejan datos muy sensibles, los propios servicios empresariales o la construcción, todos tienen aplicaciones y datos esenciales muy críticos que se necesitan tener a mano y diariamente para llevar a cabo su día a día. Todos ahora mismo con las leyes de protección de datos estamos sujetos a requisitos de cumplimiento normativo. Estamos hartos de ver ya y que nos pregunten cada vez más qué es lo que hay, que nos den los certificados de que se cumplen todas las leyes y demás. Acronis las tiene. Acronis tiene todos los cumplimientos normativos y todos los certificados que hagan falta. Hay empresas también que están ubicadas, puede ser propensas a desastres, ¿vale? Digamos que, por ejemplo, estos días, para los que estéis por Madrid, pues habéis visto cómo las lluvias nos han inundado medio Madrid. Entonces, normalmente no estamos en un sitio propenso a desastres, pero bueno, de repente nos llega una lluvia de estas y pueden ocurrir cosas, que se nos inunde la oficina o que se estropee algo dentro de la oficina por el agua o caiga al techo. Incluso vi el otro día
en las oficinas de unos compañeros que se les había caído parte del techo por las humedades. O sea, por mucho que nos creamos que estamos súper seguros, la vida tiene ciertas sorpresas que nos tienen guardados a todos y nunca dejará de sorprendernos. Y siempre es mejor estar lo más segurizado y lo más protegido posible ante cualquier cosa que nos pueda ocurrir. En empresas en las que nos estamos moviendo, pues ya sean, por ejemplo, atención sanitaria, obviamente, o farmacias o médicos y demás, obviamente está todo lo suyo, pero digamos que los recursos técnicos que tienen no son tantos. Entonces, todos ellos requieren de una empresa externa como vosotros para que les lleve todo este sector y todo este departamento y confiar en vosotros como si fueseis el responsable técnico de toda la infraestructura y todas las telecomunicaciones. Con lo cual, pues, qué mejor que disponer de las mejores herramientas para poder decirles al cliente, llevarles un informe y decirles, escucha, estás perfectamente segurizado y en el caso de que te pase lo peor de lo peor, este es el plan que tenemos y tardaríamos 2 horas en estar otra vez funcionando a la perfección como si no hubiese pasado nada. Y luego, por último, aparte de algunos que hemos hecho alguna recuperación ante desastres, normalmente la gente y las empresas no tienen experiencia ninguna en la recuperación ante desastres y obviamente pues confían en vosotros y en vuestra experiencia dentro del sector en que pues tengáis el knowledge para hacerlo. Dentro de los precios, os cuento un poco. Hay diferentes licencias, hay que tener en cuenta los puestos, las horas que esté levantado, los gigas a recuperar. Es decir, llevo una calculadora que para enseñaros aquí no sería media hora, o sea, estaríamos seguramente toda la mañana porque a veces a mí también se me complica. Entonces, si alguno quiere los precios de un Disaster Recovery, por favor, que os ponéis contacto ya sea con Javier o conmigo y os hacemos, nos mandáis los datos y os hacemos exactamente cuánto se quedaría el Disaster Recovery para cada caso, ¿vale? Entonces, esto por favor, también como lo vamos a colocar, tampoco podemos colocar precios de manera pública, entonces si estáis interesados, nada, os ponéis en contacto con nosotros y ya está. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar ahora a la parte de DLP. ¿Alguna pregunta dentro de Disaster Recovery? ¿No? Pues venga, continuamos. Bueno, esta es la parte de Advanced Recovery, que es la licencia, ¿vale? Disculpadme, que pensaba que ya habíamos terminado. Esta es la parte de Advanced Disaster Recovery, que es la licencia que se añade al cloud backup de Acronis, desde donde lo podemos habilitar al mismo agente que ya tenemos dentro del CyberCloud, ¿vale? Tenemos Acronis CyberProtect Cloud y entonces aquí tenemos todos los Advanced Pack que se pueden ir añadiendo y se pueden ir habilitando a ese agente sin tener que instalar un agente nuevo, sino simplemente se habilita y en este caso tendríamos el Advanced Disaster Recovery, ¿vale? Aquí tenemos también las cargas de trabajo donde soporta, pues ya vemos que tiene casi todos las infraestructuras que está soportado y para nosotros, o sea, no nos hemos encontrado ninguna infraestructura que de momento no soporte igual en algún disculpad, ¿me escucháis bien? Me ha saltado un pequeño aviso aquí en el ordenador que se me ha cambiado el micrófono y ya no sé si me estáis escuchando bien o no. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como os comentaba, pues estas son todas las plataformas de virtualización, servidores en la nube, todas las infraestructuras que soporta, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí vamos a empezar con la parte de DLP, ¿vale? Que es Data Loss Prevention, o prevención de pérdida de datos, es mucho más fácil. ¿Qué es lo que es?
¿O qué es lo que intentamos prevenir con el DLP? Pues básicamente que la seguridad, reforzar la seguridad de forma en la que evitemos cualquier fuga o filtración o pérdida de datos que puedan ser confidenciales, sensibles, que estén protegidos dentro de la empresa, ya sea de manera deliberada, dentro de la empresa, fuera de la empresa, entre usuarios autorizados y no autorizados, internos, externos. Es decir, vamos a poder hacer un filtro de toda la empresa y cuál es su comportamiento para saber cuáles son los datos que hay que evitar que se pierdan y filtrar muy bien cuáles son los datos que tenemos que proteger. Pues ya sea, pues eso, información de identificación personal, tarjetas de pago, números de cuenta, propiedad intelectual, información confidencial, secretos de la empresa o comunicaciones de los CEOs. Cualquier dato que la empresa pueda identificar y categorizar como sensible o como confidencial, con el DLP vamos a poder protegerlos e identificarlos y bloquear simplemente cuando intentan copiarlo, enviarlo, descargarlo de alguna forma. ¿Cómo se filtran los datos? Pues ya sea por ataques externos, por una infiltración de malware, o por casos internas, ya sea pues una negligencia de alguien. Ya sabemos que la mano humana al final comete errores porque es inevitable, vamos muy rápido, vamos de manera autómata y entonces al final por algún lado cometemos un error y aunque no sea intencionado, pues nos puede generar un problema. ¿Qué consecuencias tiene? Pues las mismas consecuencias o incluso peores que tener que, como comentaba antes, estar tiempo inactivo dentro de una empresa. Daños económicos y de reputación, es decir, vosotros imaginaos que vuestros clientes tienen, de repente les llega un aviso de que han sido hackeados y que todos los datos de sus clientes han quedado expuestos y que están públicos para que todo el mundo o yo qué sé. La verdad es que nosotros últimamente hemos tenido algún cliente con algún ataque y sí nos han llamado preocupados de, oye, ¿esto cómo va a pasar? Nos ha llegado esta información, ¿es verdad? ¿No es verdad? Entonces, y esto ya son daños económicos que van directos contra la empresa, daños de reputación, que estos son mucho más difíciles de recuperar. Además, multas y unos litigios con unos costes altísimos. Y al final, pues el deterioro de la seguridad, porque todos los datos de un montón de cosas, y si tenemos a un cliente un poco crítico, pues pueden poner en riesgo la seguridad nacional. ¿Qué es la prevención de pérdida de datos? Pues lo que se estaba contando. El DLP es un sistema que bloquea los flujos de datos que son innecesarios para la empresa. Es decir, esto entendamos, si vemos la imagen esta, es como si fuese un sistema de tubos en el cual él hace y filtra y analiza toda la información que se envía a través de esos tubos, detecta cuál es la información que no se debería de estar enviando y lo para, ¿de acuerdo? Lo bloquea y te dice que no se puede. ¿Cómo lo hace? Pues en cualquier operación de transferencia de datos, es decir, cada vez que se envía por un tubo de esos, o sea, entender un tubo entre comillas, simplemente aplica automáticamente unos controles y unas normativas que ya pueden venir predefinidos, predefinidos por la directiva de la empresa, basados en contexto o en contenido de operaciones. También pueden ser tras un análisis del comportamiento de la empresa o de manera manual, que luego veremos que directamente el cliente haya dicho estas informaciones, estos datos, cuentas bancarias y demás, no se pueden sacar, no se pueden enviar, no se puede hacer nada.
¿Qué tipos de datos y cómo los protegen las diferentes soluciones de DLP funcionales? Vale, pues los datos en uso, ¿vale? Que son los datos transferidos en canales locales, dentro de las aplicaciones, dentro de los endpoints de la misma empresa, los datos en tránsito, las comunicaciones dentro de una misma red, o los datos en reposo, que son los datos almacenados de forma local. Es decir, las soluciones de DLP funcionales se dedican a proteger cada uno de estos tipos de datos. No hay uno, digamos, que genere, que proteja absolutamente todos dentro y fuera de una misma red. ¿Cuáles son los tipos de controles? Pues como os comentaba antes, tenemos un tipo de controles según el contexto, en el cual en las operaciones de acceso y transferencia de datos, la herramienta analiza cómo se suele comportar dentro de la empresa, ya sea por cuáles son los usuarios que están involucrados, cuál es el canal de comunicación que se está usando, los tipos de datos, cuáles son los flujos de información, la fecha y la hora, porque obviamente si alguien intenta enviar algún tipo de dato, pues aquí en España una empresa que tiene un horario comercial, pues a las 4 de la mañana, obviamente ahí está pasando algo raro, ¿vale? Entonces, según el contexto, se pueden permitir quién, el qué y en dónde, ya sea por dispositivos USB que estén cifrados, pero también bloquea la posible copia de esos mismos datos, ya sea USBs o transferencias de esos datos hacia otros endpoints o dentro de otros tipos de telecomunicación, ya sea por email o por instant messaging o cualquier otro tema, te lo analiza, te lo detecta y lo bloquea. Y luego, según el contenido, pues, como ya os he explicado antes, analiza qué tipo de información se está enviando. ¿Vale? Por ejemplo, si ya hemos puesto la norma y ya hemos definido que los DNIs de quien sea no se pueden enviar, el número de DNI, pues en cuanto detecte que se está intentando enviar un número de DNI, o se está intentando copiar, o se está intentando descargar, o se está intentando hacer algo, no nos va a dejar. ¿Cuáles son las arquitecturas de DLP? Bueno, pues antiguamente, como os decía antes, los tradicionales eran para los datos en uso, en tránsito y en reposo. Ahora nosotros estamos... También hay otro en el que es basado totalmente en la nube, pero claro, los datos en uso no se tiene tanto contacto con ello, porque si no estás trabajando 100% en la nube, hay datos en los cuales los perdemos, con lo cual si trabajamos parte en la nube o el email o alguna cosa de estas, sí que nos lo podemos ver, o los datos que estamos guardando, si nuestras cosas nuestra información está en la nube, sí que lo podemos identificar, pero luego lo que hagan de manera local con los endpoints, todo esto lo perdemos. ¿Cuál es lo ideal? Pues lo ideal es una estructura híbrida en el cual tengamos el gateway DLP, en el que detiene las fugas de los datos de comunicaciones de red procedentes de ordenadores no protegidos por la red corporativa, el servidor DLP, que busca de forma remota datos confidenciales almacenados en bases de datos locales, repositorios y recursos de archivos compartidos, más almacenamiento en la nube, y los agentes de DLP que están en los endpoints que impiden las fugas de datos por cualquier canal de sus equipos host. ¿Vale? Necesidades de un DLP. Los motivos en más del 80% de las relaciones de datos son filtrar información con fines lucrativos. Es decir, todo el mundo busca vender información o robar información de alguna forma. Todos vemos los ataques que siguen funcionando. Y entonces el DLP es la única tecnología capaz de dar visibilidad y controlar los datos que se transfieren, los que se almacenan, con un objetivo de prevenir la filtración.
Luego, el cumplimiento de normativas, una vez más, todo tiene que cumplir todas las normativas y más los datos. O sea, desde los últimos años para acá, la información siempre ha tenido mucha importancia, pero la importancia de la protección de los datos es impepinable. No hay forma de hacerlo de otra forma, con lo cual, con el DLP, la fuga de datos están sujetos a normativas que pueden provocar daños económicos en la reputación, como os comentaba antes, con lo cual con el DLP nos aseguramos que esto se reduzca al mínimo, ¿vale? Y luego, pues riesgos de las amenazas internas, porque los antivirus, los firewalls y los sistemas de cifrado, que es digamos, un kit básico de qué es lo que podemos tener en cualquiera de nuestros clientes, no protegen al 100% ante las violaciones de seguridad de datos de origen interno. Es decir, si alguien intenta robar un dato, transferir un dato, vender un dato o alguna cosa de estas, un antivirus no lo va a parar porque ahí no mira nada. El firewall pues, va a entender que es una comunicación normal, y el cifrado tradicional, pues si está dentro de la empresa, pues lo normal es que puedan descifrarlo y puedan acceder a todos los datos sin ningún tipo de problema. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos actualmente dentro de los DLPs? Pues hasta ahora era difícil porque no estaban diseñadas para medianas y pequeñas empresas. Pasaba un poco pues como el Disaster Recovery, que era algo caro, que no tenías una rentabilización a corto plazo, los costes eran muy elevados. Antes no estaba todo tan digitalizado, con lo cual era algo que era muy difícil para la empresa manejar. Luego, las dificultades técnicas, la administración del servicio del DLP, de cómo analizar, de cómo diseñar y cómo implementar todas las normativas y todas las directrices que hay que darle para que se analice la información, pues puede llegar a ser compleja y puede ser algo que, como tienes a una persona dedicada a eso o varias personas que se dedican a eso, pues es algo que te eleva los costes muchísimo, ¿vale? Exige también que las directivas de la empresa tengan muy claro cuáles son los datos a proteger y para que tampoco sea un problema a la hora del día a día. Es decir, si la empresa tiene datos bancarios y necesita poder compartir datos bancarios entre sí, pues poner una normativa en el que te diga que los números de cuenta no se pueden enviar entre ellos, pues igual te genera más un problema que una solución. Y luego también que unas directivas, pues eso, mal configuradas, pueden acabar afectando a la actividad empresarial, pues como os comentaba, ¿no? Entonces hay que tener muy claro qué es lo que se necesita. ¿Cuáles son las ventajas en este tipo de DLP basado en el comportamiento, en el que se analiza cuál es el comportamiento de la empresa y cuál es su actividad? Pues nuevas oportunidades de rentabilización, minimizar esfuerzos para conseguir esa rentabilización y mitigar el riesgo de la fuga de datos de los clientes. Estas son las ventajas para la empresa. Y luego las ventajas técnicas, pues simplificar el aprovisionamiento y la administración del servicio, teniéndolo todo en una misma consola en la nube, y que además analice el comportamiento por sí solo de cuál es la actividad de la empresa. Garantizar las directivas del DLP específicas para cada cliente, dependiendo de la actividad de cada empresa, y una rápida capacidad de respuesta si existe algún tipo de incidentes del DLP. ¿Vale? Entonces, hay que proteger los datos confidenciales, contar con directivas específicas para cada empresa, porque la actividad de cada uno de nuestros clientes es totalmente distinta. Entonces, un DLP no puede funcionar igual en una farmacia probablemente que en un banco o en un colegio o en un hospital. Entonces, tenemos que tener bien claro cuál es la actividad de cada uno de nuestros clientes. Y luego reforzar el cumplimiento de las normativas, teniendo protegidos todos los datos sensibles que pueda tener. El Advanced DLP, como os decía antes, el Advanced DLP es dentro de la gente de la Acronis Protect Cloud, es otro Advanced Pack en el cual se puede habilitar, es decir, no se necesita instalar un nuevo agente, simplemente que se habilita dentro del mismo agente.
y nos permite ya trabajar con ellos, con lo cual a nivel de instalación es muchísimo más sencillo porque está todo centralizado en una misma consola. El DLP basado en contenido tiene ahora mismo más de 70 canales controlados, más de 70 canales de comunicación que yo creo que ahora mismo todos nuestros clientes trabajan con ellos, no todos con los 70, pero teniendo en cuenta que cada uno tiene una infraestructura un poco diferente y cada uno trabaja de una manera distinta, pues ahora los canales de red y dispositivos periféricos tenemos control hasta más de 70 canales. ¿Vale? También podemos crear y ampliar las normativas basadas en el comportamiento para tener continuamente directivas específicas para cada empresa. Es decir, no se mantiene fijo, podemos ir actualizando y mejorando cuáles son las normativas, ¿vale? Cuáles son esas directrices que se le da a la herramienta para poder proteger todos los datos. Y luego mejorar la reacción ante eventos de DLP, teniendo una auditoría y una investigación con alertas directivas de un registro de auditoría centralizado. Esto que es, todos queremos poder enseñarle a nuestros clientes qué es lo que hace una herramienta, porque como no conocen qué es lo que hace o qué es lo que se puede hacer, pues dentro del DLP tenemos opciones de sacar un informe con toda la información de qué es lo que está pasando con los datos, quién se ha conectado, quién no, quién ha intentado, qué se ha mandado, quién se ha recibido, cuáles son los datos que se copian, se descargan. Entonces, para más de 70 canales locales, DLP para más de 70 canales locales y de red. Canales locales, ya sean almacenamientos extraíbles, impresoras, endpoints, dentro de la red de una misma oficina, comunicaciones de red, ya sea por correo electrónico, mensajerías instantáneas, web, servicio compartido de archivos entre fuera de la oficina o dentro de la oficina, 12 redes sociales y protocolo de uso de compartido de archivos, acceso web y transferencia de archivos, ¿vale? Estos son todas y luego las diferentes cargas de trabajo, ¿vale? Funcionaría con el Windows 7 SP1 en adelante y Windows Service 2008 R2 en adelante, ¿vale? A partir de esas dos ya valdría y es compatible con todos. Todo esto es lo que el DLP va a analizar dentro de cada una de las empresas para poder analizar bien cuáles son los datos que se mueven y qué es lo que está pasando. ¿Vale? Por ejemplo, como os comentaba, dependiendo de la actividad de cada uno de nuestros clientes, pues ya sea por GDPR para la información de identificación personal, que no se divulgue y no se expanda pues el nombre, correo, dirección postal, números de identidad, pasaporte, yo qué sé. Pero si luego, por ejemplo, las empresas, ya sean de un ámbito sanitario, pues para que nos envíen datos de pacientes o los datos de pago de los clientes y de tarjetas de crédito o de débito, pues si se tienen un e-commerce y se necesita pagar de esa forma, o simplemente podemos marcarle de manera manual a la herramienta cuáles son los documentos y la información que nosotros marcamos como confidenciales y que bajo ningún concepto se pueden transferir. Los controles preventivos exhaustivos, vale, pues como os comentaba, esto tiene una inspección y filtrado de contenido en la cual podemos buscar por palabras, hasta más por palabras claves o expresiones regulares, y podemos hacer un filtro para buscar cuál es el contenido que se está intentando mandar o qué es lo que está pasando con ese tipo de información. Dentro de la herramienta podemos buscarlo y que nos diga qué es lo que está pasando. También tiene una inspección de archivos comprimidos anidados, o sea, dentro de todos los archivos comprimidos, para que no se cuele nada dentro de lo que pues igual no nos hemos dado cuenta. Luego también tiene prevención de fuga de datos confidenciales en formato gráfico, ¿vale? Para que las imágenes tampoco puedan enviarse en formato imagen datos sensibles.
Y tenemos clasificadores de datos preconfigurados dentro del DLP para proteger los datos de los clientes desde el primer momento. Es decir, ya trae de por sí ciertas directrices en las que pues, identificación personal, información médica, tarjetas de pago y documentos que se marcan como confidenciales. Eso ya de por sí, ya en cuanto empieza a trabajar la herramienta, ya los va parando y los va bloqueando, ¿vale? Y luego, funciones ampliadas de control de dispositivos. Vale, pues el control de acceso para los dispositivos periféricos que entran y salen de nuestra empresa de una forma fluida con una predicción avanzada de pérdida de datos según el contenido. Es decir, en cuanto se conecten los dispositivos periféricos, pues también le hace todo ese análisis dentro de ese dispositivo. Como ya os he comentado, pues cada cliente requiere un tipo de DLP un poco distinto y unas directrices totalmente distintas, con lo cual se puede generar, como ya os he comentado, tanto de manera automática como de manera manual, en el que el administrador del DLP puede generar las directivas. También se pueden generar subadministradores en los cuales se pueda cada uno dentro, pongamos que vosotros dentro del partner, pues tenéis una idea básica de cuáles son las directrices o cuáles son las directivas que se pueden aplicar a cada uno de nuestros clientes. Pero si luego dentro de cada uno de los clientes quieren tener uno que sea el que se encargue de hacer eso o que diga de una forma un poco más específica cuáles son las necesidades que tienen, pues también se pueden generar sin ningún tipo de problema. Esto vuelve a ser de la ampliación de las directivas según el comportamiento, es decir, si se detecta que hay cierta información que una tras otra se intenta realizar algo con ella, o sea, copiarlo, descargarlo, enviarlo o hacer cualquier cosa de estas, pues la herramienta puede identificar que pues igual es una aplicación o es un funcionamiento que puede llegar a ser normal y nos salta un control en el que nos pregunta si se debería de permitir ese tipo de funcionamiento o no, aunque también se puede hacer de manera manual siempre, ¿vale? También se puede personalizar las reglas por el tipo de archivo confidencial. Si decimos que no se pueden enviar PDFs o que no se pueden descargar PDFs y que solamente son de tipo de lectura, pues bien, o imágenes o cualquier tipo de archivo o un exe, ¿sabes? Un ejecutable que no se pueda, pues también se puede filtrar y se puede bloquear para que no se pueda enviar. Y luego esta es la parte en la que nosotros podemos generar registros de auditoría y alertas de qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, para incrementar la visibilidad de qué es lo que está pasando y generar informes en los cuales te digan pues, que un usuario ha entrado, ha salido o sea, ha intentado enviar, no ha intentado enviar, ha cogido este archivo, no lo ha cogido. Entonces, tenemos toda la información de qué es lo que está pasando con los datos confidenciales y cuál es la sensibilidad de cada uno de ellos, cuál es el nivel de sensibilidad que tienen. Y podemos buscar, como os decía antes, por un filtrado rápido dentro del DLP, ya sea por palabra clave, que nos diga pues, qué es lo que ha pasado con esa información y sobre todo cuál es el usuario. Nos dice también cuál es el usuario que más está intentando utilizar ese tipo de información. Con lo cual, estos son los widgets dentro de la consola que nos permiten ver de manera rápida y visual el estado general de la empresa y de la información de la empresa, con lo cual para el administrador que necesita echarle un ojo todos los días, o no todos los días, pero necesita tener un ojo que nos está intentando robar información todos los días o que se están entrando a las 4 de la mañana, pues aquí nos podemos configurar con los widgets cuál es la información que queremos ver primero.
¿Y cuáles son los principales casos de uso? Pues la creación automática de directivas de DLP, fácil validación de las directivas para los clientes finales, ampliación automática de las directivas basándose en el comportamiento, una rápida respuesta ante los incidentes, demostración de valor constante ante los servicios de sus clientes, es decir, nosotros podemos ir al cliente y decirle todo lo que estamos haciendo y demostrarle con los informes y con la consola qué es lo que estamos haciendo. Y luego para nosotros la centralización del aprovisionamiento y administración de servicios, que siempre al final nos volvemos locos teniendo 14 consolas que administrar, credenciales que necesitamos para cada una de ellas, el conocimiento para manejar cada una de ellas y bueno, al final tener todo centralizado en una misma consola pues siempre se agradece. Luego, la clasificación automática de los datos según la normativa de uso común para cumplir con normativas y luego la protección de datos utilizados en dispositivos o transferidos a través de comunicaciones de red. Estos son los casos de uso para el Advanced DLP. Y una vez más, siento no poder daros los precios ahora mismo. Si tenéis interés, podéis poneros en contacto una vez más, ya sea con Javier o conmigo directamente, y os pasamos los precios de DLP a cada uno de vuestros casos. ¿De acuerdo? Me parece que tenéis los micrófonos abiertos por si tenéis alguna pregunta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenos días. Soy Juanjo de B-Services. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Lo único, Ana, esta presentación, esta información podemos tenerla, podemos disponer de, bueno, pues eso, de la presentación un poquito por tener todo lo que es el argumentario y las características. Sí. Vale, perfecto. Vale, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Me he pasado un poquito de tiempo, pero al final el contenido era un poquito más largo de media hora. Así que nada, muchísimas gracias por conectaros esta mañana y pasar buen viernes y buen fin de semana a todos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Ana. Igualmente un saludo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, chao. Hasta luego.